Vale, pues ya estamos. Vamos con un minutito ahí de retraso, pero bueno, no pasa nada. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero de todo, agradecer a los que estáis ahora mismo conectados y también a los que nos vais a ver en diferido por apoyar este nuevo proyecto que tenemos dentro de la Asociación de Estudiantes de Sociología. Así que también muchas gracias a la asociación por darnos la oportunidad de hacer este tipo de conferencias, charlas, conversaciones online, aunque nosotros antes trabajábamos el formato presencial. Y sobre todo y lo más importante, muchas gracias a Víctor San Pedro por compartir este ratito de su agenda tan sumamente apretada. Víctor es catedrático de Opinión Pública y Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y hace 20 años fue profesor durante una década en la Universidad de Salamanca en los grados de Comunicación Audiovisual, Política y Sociología. Como buen romántico de la academia que es, cuando nosotros comenzamos a movilizar la asociación como tal, quedó con nosotros en venir el 26 de marzo a la Universidad de Salamanca, pero con toda la movida del coronavirus, pues no ha podido ser y por lo tanto después al plantearle esta otra alternativa también ha sido una ayuda ipso facto. Para entender un poco de lo que vamos a tratar hoy en esta conversación que vamos a tener, cabe empezar por el 11 de marzo de 2004, con los atentados del 11M que hubo en Atocha. Ahí es el momento en el que Víctor comenta que es cuando se puede poner el inicio de las tecnologías dentro de los movimientos sociales, con el SMS de Pásalo. En años posteriores se ha demostrado que esto es lo que ha servido de precedente para movimientos como el 15M. Y desde entonces el panorama no ha parado de complicarse. Durante 20 minutos más o menos nos va a explicar cómo esa crisis originada en el 2004 se ha proyectado y ha dado lugar a las conspiranoias, tal y como él también las llama, que continúan siendo hoy día las vigentes. Después vamos a pasar a unas cuantas preguntas que queremos realizar desde la asociación y por último pasaremos a las del chat, que podéis escribir ahí todas las dudas que tengáis, lo tenéis totalmente abierto y después pues le preguntaremos las máximas posibles, ojalá que todas. Así que, reiterando los agradecimientos a Víctor por estar con nosotros este rato, pues cuando quieras empezamos y adelante. Bien, es una gozada, estoy muy contento, estoy encantado de poder estar con vosotros y vosotras esta tarde y me hace muchísima ilusión. Voy a intentar no copar la sesión en absoluto, sino tal como hablé con Andrea y como me parece que será más útil, hablar de cinco tesis sociológicas que por lo menos en mi trabajo han servido. Tienen como referencia otros tantos autores o líneas de investigación que a mí también me parecen las más apropiadas para poder hablar o reflexionar sobre las cuestiones que intentamos abordar, ¿no?, en esta sesión, que es más o menos la tecnología después del COVID-19, qué podemos esperar de ella, tanto a nivel de oportunidades como de amenazas, ¿no? Bueno, esas cinco tesis además os las he compartido previamente y tenéis también más o menos las referencias bibliográficas con las cuales extenderos. Pero la primera de ellas es relativamente sencilla y, sin embargo, no está del todo asumida, ¿no? ¿Qué dice esta tesis? Pues esta tesis dice que la tecnología no es ni buena ni mala, que la tecnología es ambivalente, es decir, puede tener usos positivos y negativos. Que la tecnología, en realidad, lo que va es adquiriendo propiedades políticas. Esta es una expresión de Landon Wimmer, un politólogo que ya en los años 70, 80 acuñó esta expresión. La propiedad, las cualidades políticas de la tecnología. Esto quiere decir que la tecnología, a medida que se va implantando, a medida que las van utilizando las instituciones y los actores sociales, van adquiriendo una valencia positiva o negativa para determinados actores, para determinados sectores sociales y para determinados usos. Lo más evidente de todo esto es la tecnología nuclear en el siglo XX. Sirve para una bomba atómica, mayor capacidad de destrucción imaginada hasta entonces, y también para curar cánceres, ¿no?, o para avanzar en la investigación en física, ¿no?, en microfísica, ¿no? En fin,
tenemos que estar atentos a que en este periodo de crisis, cómo la tecnología está acentuando determinados costes y determinados beneficios para determinados actores sociales, ¿vale? Y estamos en un proceso, este proceso de confinamiento es un proceso de aceleración de cambios. La tecnología ha penetrado como nunca, en tantos espacios y durante tanto tiempo, de manera ininterrumpida, ampliando y al mismo tiempo limitando muchas dimensiones de nuestro trabajo. Por ejemplo, el teletrabajo. El teletrabajo puede ser formidable para el trabajador en la medida que le pudiera permitir compatibilizar, compaginar los cuidados en casa, los cuidados a sí mismo. Podría ser maravilloso porque se reducirían los costes ambientales que supone el viaje al centro de trabajo y a la residencia. Pero también puede ser tremendamente invasivo si no tenemos en cuenta que estas mismas, por ejemplo, tecnologías que estamos utilizando actualmente son profundamente invasivas de lo que es todo nuestro espacio de intimidad y de convivencia personal. Nos hemos asegurado, antes de utilizar esta herramienta, que le hemos dado los permisos para compartir aquellas zonas de nuestro disco duro o aquellas actividades, aquellas apps que nosotros estamos interesados o no. Bueno, pues ahí estamos. Ahí hay una parte de responsabilidad nuestra y hay también una parte de responsabilidad colectiva. O sea, esta tecnología ha sido utilizada, por ejemplo, en mi casa hoy por los distintos miembros familiares en al menos con estas 5 ocasiones, ¿vale? O nos cuidamos entre todos o aportamos cualidades políticas e influimos en las cualidades políticas de las tecnologías que utilizamos, o esa política se va a volver en contra de nosotros. La segunda cuestión es que, o la segunda idea, y este es otro autor que conocéis, al menos quienes habéis estudiado sociología, George Ritzer, porque es autor de más de un manual de sociología, de teoría sociológica. Estamos hablando de un autor bastante consensual, igual que el anterior, Landon Wimmer, no es ningún heterodoxo, ningún radical intelectual radical, ¿vale? Tampoco lo es George Ritzer, y él habla de McDonaldización para referirse al postfordismo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, las tecnológicas han llevado esta McDonaldización a su extremo. McDonald's nos hace trabajar porque, bueno, nos lleva, realizamos gran parte del trabajo, de lo que va implícito a nuestro acto de consumo. Esto quiere decir que pedimos la comida, que la recogemos, que la llevamos al puesto de devolución y que luego limpiamos ese puesto, ¿no? Y recogemos la basura. ¿Y qué hace? Lo mismo exactamente. Y es un intercambio. Nosotros trabajamos en esa cadena de consumo a cambio de tener productos más baratos. ¿Vale? Bien, las tecnológicas nos dan servicios como estos, tan baratos que nos parecen gratis, pero sin embargo nos están metiendo en una cadena de montaje que no fabrica otra cosa que nuestros perfiles como futuros objetivos publicitarios. Nosotros somos mineros de datos. Y esto es algo que lleva consecuencias fuertes, sobre todo si asumimos una tercera literatura, ¿no? Que es la literatura que dice que el neoliberalismo, el darwinismo social, ha colonizado la fabricación de sujetos, las subjetividades sociales, que nos está conformando como sujetos. Y esto ya ha llevado a la biopolítica, no te quiero ni hablar, la biopolítica de Foucault, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de biopolítica? Bueno, pues que las verdaderas medidas del poder se encarnan, se hacen explícitas en nuestros cuerpos, en nuestros hábitos. Bueno, aquí lo que tenemos es un neoliberalismo rampante que dice que, bueno, valemos aquello que demostramos valer, en realidad valemos aquello que poseemos, en realidad estamos atacados de un individualismo consumista y de un exhibicionismo de nuestras propiedades, de ese individuo
esos individuos, de esas subjetividades triunfantes en las redes sociales, ¿no? Y esto viene a decir más o menos que, si no hay ningún otro baremo, pues tendremos que acogernos a baremos de nuestra valía, ¿no? A sistemas de reconocimiento de quién vale cuánto, ¿no? Y sin duda ninguna, el Big Data y la inteligencia artificial está creando sujetos de primera y de segunda, gobernantes y gobernados cada vez más. Nos medimos por el impacto que la exhibición de nuestras posesiones, de nuestras supuestas cualidades, de nuestras escenificaciones frente a los demás, ¿no? Se escogen o no candidatos electorales según el número de seguidores en sus cuentas sociales. Se cuestiona o no el liderazgo de un partido según la evolución de su cuenta oficial. En fin, no hace falta que abunde en esto, ¿no? Son esos baremos digitales los que han aprendido a manejar y a explotar de una manera muy fuerte lo que son los hiperliderazgos actuales, ¿no? Y esta es la cuarta idea que yo quisiera dejar aquí bastante firme, ¿no? O por lo menos dejarla para que pudiéramos debatirla, porque es el comienzo de lo que Andrea antes decía que yo llamo conspiranoias, ¿no? O bulos o fake. Si uno vale lo que representa y lo que los demás le reconocen y entra a este juego de la celebrity, del famoseo, está claro que tiene que recurrir a determinadas estrategias. Y si estamos en una economía de la atención, es decir, aquí quien gana es el que se lleva la atención de los espectadores, de los internautas, de los futuros votantes, de los futuros consumidores. Aquel que capta y secuestra literalmente, ¿no? Minutos de visionado, minutos de atención, es el que realmente triunfa. Porque es la atención el bien más escaso. Contenidos hay muchos. Y de hecho todos lo hemos sentido en estos tiempos de confinamiento. Dios mío, no me puedo dar todos los atracones digitales que quería darme de visionados en Netflix o en alguna otra plataforma, ¿no? Lo que me falta, y también lo que les falta a aquellos que quieren ser propagandistas y publicistas, es la atención, mi atención. Bueno, si todo vale, en un mercado desregulado de representación pública, ¿por qué no recurrir a lo que Trump llama la hipérbole verdadera? Hipérbole es exagerar, pero una exageración tan fuerte que pierde contacto con la realidad, con lo cual es un oxímoron, es algo absurdo de mantener, que una hipérbole puede ser verdadera. Bueno, sus constantes exageraciones a lo que responden es a lo que se llama también bueno, lo que se conoce en ciencias sociales como la ventana de Overton, ¿no? O sea, ir subiendo e incrementando los niveles de debate, los niveles de polarización, los niveles de crispación. Y si la realidad no encaja, tú lo que haces es, otra expresión trumpiana, buscas, fabricas, seleccionas, te centras en una serie de hechos parciales e incluso alternativos. Y quiere decir, hechos alternativos es otro oxímoron. Un hecho es o no es. Y si es algo, no puede ser lo contrario. Pero bueno, el hecho alternativo para Trump y para los destropopulismos que le imitan consiste en apelar a imágenes, a memes, a supuestas realidades, a supuestos acontecimientos que no han ocurrido, digo, pero que podrían ocurrir, y ellos sostienen que podrían ocurrir.
Antes señalaba Andrea que yo me centro en estudios de movimientos sociales y nuevas tecnologías porque me pongo a estudiar cuáles fueron las redes del SMS, del Pásalo, que impugnó las mentiras oficiales que decían que los atentados del 11 de marzo del 2004 habían sido realizados por ETA y no por yihadistas, ¿no? Es en aquel momento donde yo me doy cuenta de que realmente son las redes sociales las que están empezando a articular discursos y movilizaciones y acciones colectivas que se salían de los márgenes de los actores clásicos, ¿no? Y que, bueno, esto ya venía de antes, de la antiglobalización, de Indie Media, en fin, esto estaba ahí, el zapatismo tuvo su parodia y su irrupción digital también, ¿no? Y estamos hablando de 1997, pero es en 2004 cuando las nuevas tecnologías se explicitan como herramienta de lucha. Bueno, esas herramientas han acabado cooptadas por lo que yo llamo los Césares o los Bonapartes digitales, ¿no? Son gente que, basándose en su capacidad de interpelar, de dirigirse sin apenas filtros a lo que es un conjunto de individuos bastante bien perfilados por sus macrodatos, pues puedes lograr una enorme efectividad. ¿Por qué? Porque estás utilizando fundamentalmente publicidad microsegmentada, al último detalle, enmarcada como si fuera información. Es decir, conoces las debilidades e incluso anticipas las reacciones de tu destinatario y además lo haces con un volumen de información y consciente de una serie de sesgos que quizás sean que no sean conocidos y que no sean percibidos por el propio emisor. Bueno, ¿a qué nos lleva todo esto? Una quinta consecuencia. Y ya que creo que vamos a hablar y me vais a plantear preguntas en este sentido, yo os diría que recelaseis mucho de pensar que la expresión fake news, por ejemplo, es una consecuencia únicamente de Internet. O la otra, que es asociada, ¿no?, a ella, que es post-truth. La primera vez que se imprime algo, que se imprime la expresión fake news es en 1925 por un publicista que se llama Edward McKernan, ¿de acuerdo? Luego os puedo pasar por el chat las referencias. Es un publicista. Y es que las fake news son fundamentalmente mensajes con apariencia de información, pero sin los protocolos periodísticos que la avalan y cuya función fundamental es persuadir o incluso engañar con una selección parcial de la realidad o con una invención, una pseudo-realidad, una realidad falsa. En resumen, si ahora hay tantas fake news, es fundamentalmente porque Internet es un espacio colorizado por las lógicas y los formatos de la publicidad y la propaganda. Y claro, si compites en un espacio, en el terreno de juego y con las armas del enemigo, que encima es el que controla la publicidad de la que vives, se te complican mucho las cosas a la hora de establecer un valor añadido para que la gente pague y sufrague información. Porque nadie paga por recibir publicidad, ¿verdad? Pues cuanto más se degrade la información de los medios de comunicación en formatos que se llaman de clickbait. Aquí la gente habla de clickbait como si fuese algo divertido, pero bait es cepo, es trampa, en fin, es lo que se utiliza para cazar animales, alimañas, ¿vale?
Bueno, si cuanto más el periodismo incurra en lógicas personalistas, sensacionalistas, emotivas, etcétera, etcétera, que son mecanismos de la publicidad que apela a las emociones antes que a las razones, que seduce, no convence, seduce simplemente, bueno, más difícil lo van a tener. Y estamos, vuestros compañeros que estudian ciencias de la comunicación están en un momento trágico, pero al mismo tiempo un reto impresionante, que es producir información de manera mancomunada, en común y sufragada por una comunidad que ve en ellos, que ve en ellas, en esos profesionales de la comunicación, aquellos que les permiten debatir y crear esferas públicas atentas y ajustadas a sus necesidades. Esta podría ser una muy buena solución, una muy buena salida de esta crisis. Lo que os quería decir fundamentalmente es que estos procesos de los que hemos hablado y que, en fin, es un mogollón el que os he soltado aquí, y disculpadme por ser demasiado prolijo y hablar de demasiadas cosas al mismo tiempo, concluyen fundamentalmente en que no vivimos tiempos de posverdad. La posverdad es un término que se inventa después de la Guerra del Golfo, y la primera vez que se publica algo con este título es en 1992, hace ya casi 20 años. 18, y es en referencia a la Guerra del Golfo, cuando después de esa Guerra del Golfo, Steve Teschig es el que escribe: nosotros como pueblo libre hemos decidido libremente que queremos vivir en un mundo de posverdad. No estamos en un mundo de posverdad, hemos dado un paso más allá. Una cosa era ser escéptico, saber que las armas de destrucción masiva nunca estuvieron en manos de Saddam Hussein, y otra cosa es aplaudir a quien mejor miente, a apoyarle explícitamente por ello. Y esto es un régimen nuevo, es un régimen que yo denomino ya desde hace mucho tiempo, y además lo hice por primera vez cuando analizamos la conspiración de los atentados del 11 de marzo de 2004. Le llamé ya entonces pseudocracia, ¿no? Pseudo significa mentira y cracia es poder. Por lo tanto, en realidad estamos votando, estamos en una senda en la cual evolucionamos hacia regímenes en los cuales gobiernan aquellos que mejor mienten. Y nosotros cooperamos en fabricar, en diseñar y también en difundir la propaganda y la mentira que nos mata. Cooperar en esa mentira y difundirla es un acto de villanía y es un acto de suicidio. Por eso creo que estamos en una época muy relevante y muy trascendental, donde se decide muchas cosas. Se decide cuáles son, por hacer un repaso mínimo, cuáles son las propiedades políticas, a quién va y a quién va a beneficiar la tecnología. Se decide cuál va a ser nuestra posición en esa cadena de montaje invisible que es el posfordismo y en la economía digital. Se decide cuáles son los baremos de los gobiernos y de las poblaciones y de los individuos. ¿Quién va a establecer esos gobiernos, esos baremos, esas virtudes y defectos, ese estatus público? Por poneros un ejemplo, ¿lo va a hacer el gobierno chino o lo van a hacer las multinacionales de Corea del Sur o las de Silicon Valley, en nuestro caso? Se está dirimiendo qué tipo de liderazgo político vamos a tener y, por tanto, también qué régimen de esfera pública, qué régimen de verdad, qué calidad de debate y de consenso vamos a poder alcanzar.
Las preguntas están abiertas y desde luego no me pidáis que haga de gurú o de profeta. A la vista está que ninguno, nadie, apenas nadie ha sido capaz de predecir ninguna de las enormes crisis en las que hemos entrado en las 2 últimas décadas, por decirlo de alguna manera. Nadie predijo el 11M, el 11S y el 11M. Nadie predijo el 15M. Nadie predijo la crisis previa al 15M, la de 2007-2008, y nadie vio venir, aunque ahora se saquen todos los vídeos de Bill Gates, el COVID-19, aunque estaba ampliamente anunciado, ¿no? Y vaticinado. Creo que estamos en un momento muy interesante y al mismo tiempo tengo una contradicción, ¿no? En este momento en el que lo importante es estar aplastando la curva de propagación y salvando a la gente. Bueno, la gente como nosotros nos dedicamos a pensar, bueno, no únicamente, pero sí la mayoría, ¿no? Y a debatir. Y lo que deberíamos de realmente intentar, al menos, es que este proceso de reflexión nos lleve a procesos de cambio actualmente, de forma que este confinamiento físico se traduzca en el intento de cambiar la realidad aquella que nos trajo hasta aquí, que no tenía nada, absolutamente nada de normal, era bastante patógena, como se está demostrando, era, en fin, era una situación de precrisis, ¿no? Anunciada, y no podemos volver a ella. Y tenemos que construir otra normalidad que hasta entonces se llamaba excepcionalidad. Y lo haremos si somos capaces de trabajar en lo virtual, pero sobre todo en lo real, con lógicas diferentes a como hemos hecho hasta ahora. Así que creo que he consumido mis 22 minutos y Perfecto, y perfecto. no sé qué tal. Bien, bien, bien. La verdad es que ha sido muy buena ¿Qué tal ha introducción. salido? Si Bien, me habéis bien. podido seguir. Sí, estoy leyendo por los grupos que todo va bien, estupendo, claro, así que fenomenal. En línea con lo último que acabas de plantear, de cambio político vinculado a movimientos sociales y demás, quería realizarte, introducir la pregunta con una cita de tu libro de Dietética Digital, que dice: el 15 de mayo de 2011 se llevaron esas demandas de la red a la plaza. No era una movilización virtual en sentido negativo, es decir, una ilusión. Contrapones así politización real con virtual, y al plantearlo, la politización real dentro de los espacios públicos, para mí actualmente se evidencian 2 cosas. La primera, que las calles y las plazas no son negadas por fuerzas... Víctor. Un segundo. Y ya estamos. Vale, pues retomamos porque hemos tenido ahí un fallo que complicaciones del directo, no pasa nada. Retomando lo que estabas diciendo antes de nada, era sobre la politización, el activismo, y quería tomar una cita de Dietética Digital que dice tal que así: el 15 de mayo de 2011 se llevaron esas demandas de la red a las plazas. No era una movilización virtual en sentido negativo, sino, es decir, una ilusión. Contrapones politización real a virtual. Me resulta llamativo porque en esta situación en la que estamos ahora, con las plazas y calles vetadas, creo que más que nunca se evidencian 2 hechos. Primero, que la calle nunca ha sido totalmente nuestra, y segundo, que el activismo virtual es menos sostenible a largo plazo que el público. Entonces, ¿sería posible un ciberactivismo potente y duradero, sea del signo que sea? Y además, ¿cómo se ha visto reformulada la politización de clases y demandas sociales con la irrupción de Internet en el espacio público? A ver, son muchas preguntas. Voy a intentar dar una serie de ideas. La primera es
a que lo que es el confinamiento digital, lo que es la distancia social ahora obligatoria, no se convierta en un encierro, en una encerrona. La invasión y la penetración de las nuevas tecnologías en nuestras vidas y en nuestros espacios nunca ha sido tan acelerada ni tan profunda. Entonces, tenemos que entender bastante bien cuáles son nuestras posibilidades para seguir ejerciendo nuestros derechos civiles en este contexto. Y entonces, no podemos ser, yo digo, cabestros de un encierro digital, ¿no? Tenemos que plantearnos seriamente qué nos ha traído hasta acá y qué debemos de hacer para que aquello que llamamos normalidad, cuando salgamos, esté ya en proceso de cambio. Lo peor que nos podría ocurrir es regresar a donde estábamos, porque era una situación previa a una catástrofe inminente y eso supondría admitir que ya vamos a vivir con esa espada de Damocles el resto de nuestras vidas y probablemente en un proceso de desaparición, incluso como especie. Esto es una crisis civilizatoria, es una crisis planetaria. Se habla de que el planeta ha implosionado hacia arriba con el cambio climático y hacia abajo con la microbiología. Lo que estamos viviendo se parece mucho a un escenario distópico, pues catastrófico, ¿no? Lo hemos predecido 1000 veces, lo hemos visto anticipado 1000 veces en las campañas, en los finales de muchas películas de ciencia ficción, ¿no? Entonces, nunca como ahora fue necesario hacer activismo, cambiar la realidad, ¿no? Yo creo que esto hay que hacerlo cambiando no solo los usos, las costumbres, los hábitos, sino el marco en el que nos movemos y que, por lo tanto, todo nuestro consumo y nuestro uso tecnológico tiene que ser un acto de activismo. Por ejemplo, frente a las monitorizaciones que se nos acercan ahora con las apps, o son monitorizaciones voluntarias o no, o no se aceptan. O yo puedo matar esa aplicación y los datos que produce, quiero decir, puedo decir en un momento dado, ahora no me sigues traqueando, no me sigues rastreando o no la quiero. No la quiero. ¿Por qué? Por muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿a qué viene ahora traquear con aplicaciones nuestros movimientos, seguir, rastrear, registrar en tiempo real y evaluar, analizar nuestros movimientos con una tecnología que sí es necesaria para poder dejar el confinamiento de una manera segura y certera, pero que entraña tantísimos riesgos? Aquí hay varios principios a aplicar. Primer principio, y estoy resumiendo los debates que se están dando tanto en la industria como en los desarrolladores, como en los sociólogos. Aquí hay 4 principios que si renunciamos a ellos, si como activistas no los logramos, podemos ser objeto de manipulaciones y sujetos de totalitarismos que una vez más no anticiparíamos su llegada. ¿Cuáles serían esos principios? A ver, uno primero, proporcionalidad. ¿Realmente esas aplicaciones son efectivas y para qué son efectivas? Y una vez comparadas con los costes que tienen acarreados, ¿sus beneficios los justifican? La respuesta parece ser que no. Y no rotundamente. No valen de nada si lo previo no se hace. ¿Y qué es lo previo? Lo previo es máscaras, guantes, pruebas y test físicos que son los fiables y a una población considerable. Si eso no está, el traquear a la población no vale de nada. Y no vale de nada
por varios motivos. Primero, porque para que sea efectivo y los datos merezcan la pena, valgan la pena, tiene que estar en 3/4 partes de la población, en 3/4 partes de los teléfonos móviles. Segundo, porque hay un montón de población, mayores y menores, que no tienen móvil y grupos sociales concretos que no los tienen y que van a quedar fuera. Tercero, porque no mide lo que son las vías de contaminación más patentes, que son las superficies contaminadas y los espacios aéreos, el aire contaminado, ¿no? Infectado. Bien, esos son los supuestos beneficios, va a ser muy difícil lograrlos y encima se basan en una tecnología que es el Bluetooth. Entonces, hemos reparado en lo que significa llevar tu Bluetooth abierto todo el tiempo. Bueno, significará ni más ni menos que serás hackeable por cualquiera, porque es la principal puerta de entrada, la más sencilla que puede haber a tu dispositivo. Esa es una de las primeras condiciones, proporcionalidad. Y aquí tenemos que realmente pensarnos mucho qué va a ocurrir luego, si decimos que sí ahora. Esta es una situación de emergencia y quizás para algunos propósitos, para algunos objetivos, sea eficaz. Pero no puedo confiar en nadie que me pide monitorizarme y vigilarme si yo, y pongo esto como punto de partida, y lo ponen muchísimos tecnólogos, es más o menos un consenso, si yo no puedo desinstalarla y matar los datos, quemar los datos que se hayan producido con ella en el momento que quiera. Que hagan primero su trabajo, quiero decir, las autoridades, el trabajo previo, y luego nos propongan un sistema de monitorización, pero que sea reversible, que esté monitorizado y que desde luego desaparezca una vez que desaparezca la crisis. Me temo que no va a ser así. Me preguntan de View de Socials, Javier de Barcelona, que si las grandes plataformas de trabajo están recogiendo nuestros datos biométricos o reconocimiento facial. ¿Las administraciones públicas son conscientes? Bueno, Javier, si no lo están haciendo es porque no quieren. Y esto es una condición de seguridad muy, muy débil para nosotros, ¿no? Yo aquí aplicaría la máxima clásico de los hackers. Toda tecnología que pueda ser utilizada para controlar y para reprimir, en algún momento, va a ser utilizado con esos fines por alguien. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que decidir son cosas para las que no sé si estamos capacitados y para los que, desde luego, la alfabetización digital y mediática, de la que hablaba en el otro link que había, en que me quedé ahí hablando, en el otro link, en la otra charla en paralelo que estaba haciendo, lo decía de una manera bastante clara. Una vez que estos mecanismos estén en funcionamiento, los poderes, tanto estatales como comerciales, no van a tener ningún incentivo para desinstalarla o para guardarse ases en la manga. Y si no lo hacen, será única y exclusivamente porque nosotros se lo impedimos. Y para impedírselo, lo que hay es que aplicar otro criterio que es muy, muy, muy importante, que es el de la confiabilidad. Que estas sean unas tecnologías que estén, cuyo uso y cuyo acceso, cuyo tratamiento de datos, que las condiciones y la seguridad de los archivos sea tal que me permita confiar e ir más allá de lo que ya me dice Google. Google lleva décadas hablando de que don't do the evil, no hagas el mal, que ese es su lema, ¿verdad?
Bueno, no me llega confiar en tu filantropía empresarial y en tus buenas intenciones. Y luego hay algo que es muy obvio. Estas aplicaciones van a partir de un protocolo y parten ya de un protocolo realizado por aquellos que eran los únicos que podían hacerlo, que son Apple y Google, ¿de acuerdo? Vale, Apple, Apple sí se puede vanagloriar de haber protegido y de querer proteger la intimidad de sus usuarios y todo aquello, ¿no? Con el iPhone indestructible e invulnerable, ¿no? Pero Google, desde luego, no. Y en todo caso, las dos compañías han desarrollado técnicas de incentivos, de adicciones, en fin, de empantallamientos, de usos compulsivos, de aceptaciones, de invasión a la intimidad, en la política de datos, ¿no? Pues todo esto es gratis, todo esto es libre, te damos esta versión freemium si también nos dejas. Bueno, pues, ¿quién no nos dice que no lo van a hacer? Quiero decir que al final el vigilante se acostumbrará y se enviciará, se enganchará a esos datos y nosotros nos acostumbraremos. Nosotros acabaremos pensando que nos compensa, que nos conviene. Sin pensar en los efectos a largo plazo, no inmediatos, más allá de si utilizo o no utilizamos esta tecnología, según el poder que nos da de control sobre ella, sino a medio o largo plazo. Y no solo para mí, sino para otra gente, ¿vale? En fin, me señala Raúl, que está aquí, que Elena me preguntaba si la tecnología no es que sea ambivalente, sino que realmente se están primando la deshumanización, la negatividad, etc. Y bueno, sí, y yo contestaba en aquel link ya caducado, que no sé si podré recuperar en algún momento, contestaba que realmente lo que ha hecho la industria es, trabajando a tope en esa economía de la atención, es potenciar los sesgos emotivos y los sesgos cognitivos peores que tenemos. No nos satisface la curiosidad sana, porque al final acabamos siempre viendo lo mismo, pero sí nos satisface una curiosidad que engancha mucho, que es la morbosa, la curiosidad por el mal ajeno, por la intromisión y el regodeo en la desgracia, ¿no?, ajena. O el morbo de la intromisión, ¿no? El morbo el morbo del espiar, del delatar, etcétera, ¿no? Bueno, a ver, esto llevado también a los sesgos cognitivos, pues eso, me puedes motivar a ver cosas nuevas, a contrastar lo que yo ya creo, a innovar en formatos, o me puedes rutinizar lo que hago para hacerme más previsible. Y bien, esto último es lo que se ha escogido. Y esto es normal, porque es que la industria privada no tiene como función educar ni formar ciudadanos, sino, bueno, lucrarse, ¿no? Al menos esto es lo que se ha estado defendiendo en estas 2 últimas décadas. Y a no ser que nosotros le exijamos a estas empresas otro tipo de valores que influyan y que tengan otros tipos de protocolos con nosotros, pues no nos lo van a dar. Eso está claro que no nos lo van a dar. Y que han sido las críticas a las intromisiones en la intimidad los que en el último año le han tenido y le han forzado tanto, por ejemplo, a Facebook como a Twitter a definirse en términos que ya no son los de antes. Antes decían que eran solo industrias tecnológicas y que recabando nuestros datos solo querían mejorar nuestra experiencia, ¿verdad? Bueno, parece ser que llevan una década o casi una década mercadeando con nuestros datos y sometiéndonos a una serie de estímulos y de procesos de adicción y de empantallamiento, ¿no?
Me pregunta Víctor Encinas, también trasladándome preguntas, si es el momento de incluir a la alfabetización mediática e informacional. Bien, también decía en el otro link anterior que sí, que la alfabetización mediática es fundamental. Y además no hacer de la alfabetización digital una cuestión de herramientas y destrezas, ¿no? No tiene ningún sentido, no tiene ya ningún sentido. Las nuevas generaciones llegan a las aulas con un nivel de destreza tecnológica muy superior a la de sus docentes, en su inmensa mayoría de las veces, y tienen procesos de autoaprendizaje y de aprendizaje colectivo y de puesta en común que lo que son las destrezas, aprender a funcionar en una plataforma es pura y simplemente ridículo. Es una pérdida de tiempo. Lo que hay que hacer es enseñar lo que es el modelo de negocio que está atrás, cuál es el papel económico y el papel político que te asigna esa economía política, ese modo de hacer negocio, ¿vale? Y si no entiendes eso, serás un tonto útil. Serás alguien que se desnuda ante las redes, que se cree un prosumidor, pero en el fondo es un exhibicionista que se está haciendo muy, muy vulnerable a la manipulación, ¿no? Yo creo que esto es muy urgente y es muy urgente enseñar a la gente, insisto una vez más, no tanto a destrezas y competencias específicas como a formularse problemas y encontrar soluciones. Todos los riesgos que tenemos, en esto coinciden absolutamente todos, en esto coinciden todos los analistas y todos los especialistas. Todos los riesgos que vienen ahora de la tecnología vienen por su diseño, por un diseño concreto que les hace, que les imprime lo que decíamos antes, unas propiedades políticas determinadas. Son arquitecturas centralizadas, ¿de acuerdo? Son unas arquitecturas en las cuales un nodo central fiscaliza, monitoriza lo que los otros nodos están haciendo, ¿de acuerdo? Esto lo hace muy poderoso, pero al mismo tiempo, muy poderoso ese núcleo central, pero lo hace al mismo tiempo muy vulnerable a ataques. Son sistemas muy inseguros, ¿de acuerdo? Las arquitecturas tienen que ser descentralizadas. Y esto nos llevaría a una salida de la crisis muy interesante. Redes descentralizadas, localizadas, de usuarios, mucho más pegadas al terreno, en la línea de la localización en un marco global que se está apostando, pero que esto supone un cambio de representantes políticos, de representación política, de peso de las administraciones, de los niveles administrativos. Esto supone un cambio en la economía, primar la economía localizada, la economía de retorno, en fin, el retorno social, esto economías circulares, esto implica muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero se podría hacer, y se podría hacer a partir de un diseño y de una tecnología que es antitética a la que ahora viene primando. Una era la arquitectura, si era central, ¿no? O distribuida. Si es distribuida tenemos bastantes más garantías. Y luego si es abierto o cerrado. El código de las nuevas aplicaciones que metan en nuestros ordenadores, lo siento, pero o es abierto o hay que negarse. ¿Por qué? Porque el código cerrado hace contigo cosas que tú no has permitido, que tú no quieres y que tú, sin embargo, pagas al adquirir un dispositivo o un programa, ¿de acuerdo? Es un abuso. Es un abuso. Y luego es una tecnología privativa, es una tecnología que está pensada para que la inteligencia y la energía colectiva sean encaminadas al lucro privado, ¿no? Entonces, bueno, hay que cambiar las lógicas de uso y de aplicación de la tecnología con otros valores, ¿vale? Para construir otros mundos. Si no, vamos a profundizar en el desastre que nos ha traído hasta aquí. ¿Tenéis alguna...? Pues de la asociación sí que tenemos unas cuantas dudas. Una Adelante. que va en la línea de las redes sociales, Twitter, Instagram, y cómo nos hacen ser producto en lugar de consumidores. Queríamos preguntarte
acerca de cómo puede afectar sobre el control del consumidor digital el pasado que estamos perfeccionando ahora mismo en la red. Con todo esto del confinamiento estamos reposteando fotos del pasado, vídeos del pasado, mensajes del pasado, que a partir del 2 de mayo probablemente con el progresivo desconfinamiento se van a empezar a aumentar y a producir nuevo contenido multimedia. Entonces, la pregunta concretamente es, ¿cómo va a repercutir en el control de la población el perfeccionamiento de nuestro pasado en la red sumado a lo que estamos produciendo de nuevo? Sí. A ver, en los años 90 había una escuela, os la recomiendo porque estaban muy pirados y son muy interesantes porque casi parece ciencia ficción en vez de sociología. Que es una escuela británica que se llamaba, de sociólogos tecnólogos, que se llamó el aceleracionismo. Y estos eran profundamente de izquierdas y decían, bueno, pues venga, vamos a llevar las dinámicas de la globalización y las dinámicas de la digitalización a su última expresión. Que hay más comunista, que todo el mundo comiendo la misma hamburguesa, todo el mundo metido en la misma plataforma. No se sabía a veces si aquello era una crítica de la tecnología que había o que, bueno, estamos en un periodo de aceleracionismo total y absoluto, pero desde luego no lo han buscado unos críticos intelectuales marxistas, ¿vale? No. Esto ha demostrado lo siguiente. Estamos todos obsesionados ahora por las apps, ¿verdad? Bueno, me parece bien, porque es que, insisto, el 26 de abril, creo que esa fue la fecha, un grupo de expertos en todo el mundo y de científicos en todo el mundo dijo que esto no dañaría la democracia si hay 4 cosas, ¿vale? Primero, descentralizada, ¿vale? Segundo, uso concreto, específico y limitadísimo en el tiempo. ¿Para qué y durante cuánto tiempo? Y además, tercero, que quede muy claro cómo y de manera muy sencilla podemos ejercer nuestros derechos. Y el primer derecho es decir, no quiero que me traqueen, no quiero esta aplicación. O poder interrumpirlo o poder decir todos los datos que tenéis me los dais y los destruís. Que no queden implantadas, ¿de acuerdo? Cuando estábamos ahora hablando de qué aceleracionismo se ha producido, está muy claro quién ha quedado atrás y quién va muy por delante, porque iba muy por delante. Son Google y Apple las que han hecho una API, que es un protocolo, ¿vale? Un protocolo para que puedan comunicarse todos los móviles, ¿de acuerdo? Entre sí. Estamos hablando de una aplicación que detectaría si tú has estado en riesgo de infección, si tú estás infectado, y lo comunicaría a todos tus contactos y también a una plataforma, ¿vale? Si esa plataforma es centralizada, ¡uf! ¡Qué miedo! ¡Qué gran hermano! Si encima no dice para qué lo quiere y me garantiza que mis datos para sanidad no van a acabar, por ejemplo, en tráfico, en la policía o en una compañía aseguradora. Si no me aseguran simetría, es decir, yo en un momento dado puedo decir ya no quiero, ¿vale? Por lo que sea. Estoy dando acceso irrestricto a mi agenda de contactos, a mis paseos, mis actos de consumo, mis actos individuales de dormir y muchísimas otras cosas. Cuarto, que no quedaran implantadas, que era lo que estaba, porque una API es algo así como que dame tus datos, señor que quiere comer en un restaurante, que ya le traeremos a usted algo bien rico, pero tú no sabes ni con qué aceite, ni con qué tipo de harina, ni con qué tipo de aceite se va a cocinar aquello, no sabes nada, esperas que el plato esté muy bien, pero eso es esta API, ¿no? Señores, me dejan entrar en su dispositivo, que ya les aseguro que voy a acabar con la pandemia, y lo quito es que sea de código abierto. Esto es importantísimo. Y la gente todavía no sabe lo que es código abierto. Y la gente no sabe, por ejemplo, que Android, que está en el 87% de los móviles de este mundo, Android fue de código abierto hasta que Google lo cerró para hacer lo que hace, que es negocio de datos. Entonces, yo me pondría mucho las pilas,
me pondría mucho las pilas. Y de hecho, la alfabetización ya no puede ser, insisto, en prácticas concretas o en dispositivos concretos. Aquí hay una consecuencia directa entre lo que comíamos, ¿vale? Entre lo que proyectábamos en las pantallas y lo que ha ocurrido a nivel de crisis civilizatoria, ¿de acuerdo? Ya no me acuerdo si lo dije en el otro link, cuando creía que estaba hablando para gente, o lo dije aquí. Pero esto la ha petado, ¿vale? O sea, y la ha petado de una manera bastante, yo no lo digo para deprimirnos, sino para ponernos las pilas, de una manera bastante evidente, ¿vale? No podemos seguir de la misma forma, no podemos seguir alimentándonos, no podemos seguir metiéndonos por los ojos lo que nos metemos constantemente, no podemos seguir utilizando con los mismos valores y con los mismos proyectos la tecnología, porque nos vamos a fundir, porque el confinamiento va a ser parcial, va a ser intermitente. En Singapur están de nuevo confinados. Nadie nos va a asegurar que el teletrabajo no se vaya a implantar en todos y en cada uno de nosotros, si es que sale rentable, pagarnos menos y tenernos en casa. Si es que va a acabar siendo mucho más rentable pagarnos una renta mínima que alguno con que le llegue para pagarse Netflix y comer comida basura podrá tirar para adelante, que seguir empleándonos a tiempo completo. Entonces, y lo mismo para darnos clase, ¿eh? Tened mucho cuidado con que os cuelen que esto es una nueva normalidad, ya. Esto es tremendamente anormal, lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Continuar un curso en una población de docentes y una población de alumnado que no está preparada, que no tiene ni siquiera el equipamiento y ni muchísimo menos los conocimientos, con unos temarios que no están adaptados y unas pruebas de evaluación, en fin, estamos haciendo deberes en casa. Y nadie sabe mejor que aquel que los ha sufrido lo injustos que son, lo discriminatorios que son, lo diferente que es hacer deberes acompañado de un adulto que encima controla más que tú o incluso más que el profesor en tu habitación con en fin, con un dispositivo y en unas condiciones de luz y de silencio a una familia numerosa en una infravivienda, por favor, o con la tarifa de datos de tus padres. Si asumimos ahora como normales una serie de desigualdades, ¿de acuerdo? Una serie de desigualdades que son evidentes, que no desaparecen por mucho solucionismo tecnológico que tengamos, ¿vale? Por mucha creencia de que ex machina todo se va a solucionar, vamos a seguir apostando por un mundo todavía más desigual, ¿no? Y aquí tenemos que estar muy atentos. En fin, viene el 1 de mayo, no vamos a hacer nada, no vamos a hacer nada. Parece que no, parece que no. A lo mejor nos ponemos una película en Netflix sobre, no sé, Germinal y creemos que así ya propagamos la justicia social, pero tenemos que pensar, tenemos que hacer con otras lógicas y con otras herramientas. Nosotros tenemos dos más y ya después damos paso totalmente libre al foro. Justo lo que estabas hablando de China, antes de cómo es contraproducente querer controlar una población exclusivamente vía móvil. Justo el otro día, mirando unos periódicos digitales, vimos una noticia que decía que había unos varios cientos de expertos que estaban diciendo, de 25 países europeos, que estaban diciendo que era totalmente contraproducente intentar controlar a la población vía móvil y que es más, no solamente era contraproducente, sino que debía de ser evitado, porque podía sentar un precedente para un control poblacional muy férreo en el futuro. Me llamó la atención que eran exclusivamente investigadores europeos o de culturas occidentales. Por lo tanto, la cuestión que se nos plantea es, ¿el derecho a privacidad en la red es un derecho occidental o universal?
Vale, me encanta la pregunta por una cosa. Estamos completamente equivocados si seguimos leyendo la historia de Internet solo desde Silicon Valley. Estamos completamente equivocados si solo seguimos pensando que los actores más importantes y más influyentes son las tecnológicas norteamericanas que conocemos. Esto ya no es cierto, ¿de acuerdo? Están en pugna y en pugna abierta con... A ver, que se corta, pero ahora están en pugna abierta con las tecnológicas chinas, ¿de acuerdo? Y con las tecnológicas asiáticas. Dos, si hablamos estrictamente de pandemia, deberíamos de saber que en Asia cada 2 o 3 años esto se repite y que su respuesta ha sido mucho más eficaz porque hay experiencia acumulada previa. Tres, cuidado con los argumentos culturales, ¿vale? Yo lo respeto, pero en sociología y en ciencias sociales solemos apelar a la cultura cuando no lo podemos explicar por otras variables. No, es que los españoles somos así. Mira tú por dónde, ¿vale? Y entonces, claro, al final uno acaba teniendo y mereciendo lo que tal. Es cierto que la cultura asiática y en concreto la China, porque así es un continente, demonios, en concreto la China y sobre todo la dirigente, la primordial, la preferente, la confuciana, esa cultura pues es mucho menos celosa de lo que es su individualidad y su secreto y su intimidad. Son pudorosos, pero no precisamente íntimos, etcétera, ¿vale? Y luego tienen una tradición de monitoreo social, qué demonios, o sea, los 90.000 miembros del Partido Comunista Chino son delatores de lo que ocurre en tu barrio, lo que ocurre en tu edificio y hasta en tu planta, ¿no? Y hasta en tu casa y en tu cama. Entonces, esto no es broma. Pero ellos tampoco han respondido tan bien a la crisis. Es que no hay soluciones mágicas. Sobre el monitoreo está injustificado y es más, no es eficaz si no se dan toda una serie de medidas previas. Esas medidas previas son guantes, mascarillas y test a un número importantísimo de la población. Sin eso, esa tecnología, que es profundamente invasiva de lo que son actualmente los dispositivos con los cuales nos movemos en el mundo, fíjate que si tú sin Internet, nosotras sin Internet ahora, por Dios, o sea, ¿qué habría sido de nosotros en estos 50 días que al menos en Madrid llevamos encerrados, ¿no? O arrestados en casa? Bueno, una vez que, como medida complementaria, pero una vez que se hayan tomado las otras, porque estamos hablando de una tecnología que deberíamos no de preocuparnos en términos de grandes valores, sino de evaluarlos en una serie de términos que son los técnicos. Esta tecnología no sirve de nada si no la adoptan 3/4 partes de los móviles de un país, de un territorio. Si no, no son significativas, no te dan datos significativos. Dos, esto ya excluye de por sí a un montón de niños y a un montón de ancianos que no tienen precisamente esta tecnología. ¿Vale? Tres, no miden las vías de comunicación más importantes, que son las superficies y los espacios de aire contaminados. ¿Vale? Eso no lo está midiendo ese traqueo. Tres, y más todavía, ¿no? Utilizan el Bluetooth. Y todo el mundo sabe que el Bluetooth, tenerlo abierto, es una auténtica locura, ¿de acuerdo? Una auténtica locura. Entonces, ¿por qué? Porque eres vulnerable. Es la mayor puerta trasera por la que puede entrar absolutamente cualquiera y con suma facilidad. Entonces, hay que aplicar el principio, que no sé si escuchasteis o estaba hablando frente a la pantalla antes, de proporcionalidad. Es decir, los riesgos y los costes, que yo estoy dispuesto a pagarlos. Yo llevo 50 días encerrado en Madrid. Y a mí me lo dicen hace un año y digo, yo no lo aguanto. Y mucho menos tener a mis hijos de 12 y de 14 años en esta situación de arresto domiciliario. ¿Vale? O sea, yo quiero colaborar a una situación de emergencia y a bajar la curva.
y a que podamos recuperar iniciativa y autonomía. Pero no a cualquier coste. Ese principio de proporcionalidad tiene que estar muy claro. Hay otro segundo principio. A mí no me controlan si yo no puedo controlar. Al menos eso es en democracia. Yo no me dejo controlar por alguien incontrolable. Por lo tanto, la confiabilidad, el grado de confianza dependerá de quién va a poder acceder a esos datos y qué usos se van a poder dar. Y si a mí no me dan la posibilidad de matar, literalmente, que es como hablan los CEOs de las compañías tecnológicas, de matar la aplicación y de matar la base de datos que se ha construido conmigo, yo no la quiero. Yo no la quiero. Y menos de un gobierno que no ha hecho previamente, de gobiernos, porque no lo han hecho ninguno de ellos. Aquí es muy difícil, es muy ruin, es muy antisocial culpabilizar de lo que es una catástrofe civilizatoria a los gestores concretos, ¿de acuerdo? Pero desde luego no se les puede permitir que hagan cualquier cosa. Eso está bastante obvio. Y luego hay otro tercer principio, que es la reversibilidad. Es decir, yo puedo estar, esto lo entiende cualquiera, yo puedo estar en periodo de emergencia, yo puedo aceptar estar en periodo de emergencia o de alerta. No porque soy antimilitarista, pero incluso muchos de guerra, pero por un periodo limitado, no como horizonte vital. Yo no puedo admitir como horizonte vital el ser escaneado constantemente por gentes que no conozco con propósitos a los que no he dado mi consentimiento o que incluso desconozco. Es así de sencillo. No es solo el fin de la democracia, es el fin del libre albedrío. Entonces, bueno, pues ya está. Menos discusión de grandes valores, más discusión centrada en costes, en aplicaciones, en usos, en derechos de los usuarios y, como última cuestión, es una cuestión de que yo no confío en mi seguridad a cualquiera y, desde luego, en democracia no se la confío. Estamos hablando incluso de confiar lo que es tu existencia vital. No se la confío a cualquiera. No se la confío a nadie al que no le pueda poner límites ni controles. Entonces, bueno, a partir de ahí, como sociedad tenemos que ir decidiendo prácticas y construyendo instituciones que permitan otro mundo. Lo demás es confiar en un solucionismo tecnológico que puede ser benevolente. Bien, Apple y Google van a hacerlo lo mejor posible para, bueno, sin dañar mucho su negocio, que no nos muramos todos, que solo se muera el 10, el 15, el 20% de la población, vale. Pero ¿quiénes son ellos para decidir eso? El porcentaje. ¿Y quiénes? Bueno, son buenos. We don't do evil, dice Google, no hacemos el mal. Bueno, te creemos, ¿por qué? Por tu cuenta de resultados, por tu comportamiento, porque si no tienes tecnología abierta y descentralizada, yo no te puedo ni controlar ni ver lo que haces. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, las medidas que se toman en tiempo de emergencia tienden a quedarse. Tienden a quedarse por dos motivos. El controlador se envicia, es una gran ventaja, es que juegas con todo el campo de juego y los jugadores bastante controlados. Puedes anticipar mucho. Y dos, esto tanto seas gobierno como empresa, ¿vale? Y dos, los usuarios nos acostumbramos. A nosotros nos dicen hace un año que esto iba a ocurrir y decimos, no aguantamos. Nos avisan previamente a estar confinados y nos dicen, mira, te estamos metiendo aquí, pero no estás testado, podrías estar en la calle y podrías estar con otra gente que no estáis contaminados, pero como no podemos hacerlo, pues por no colapsar, porque no muera más gente, pues te quedas ahí, pero podrías estar tranquilamente afuera, viviendo normal y viendo a tus padres que no están contaminados. Yo llevo 50 días sin ver a mis padres mayores. Hay gente que no ha podido enterrar a sus muertos. Es que el nivel de coacción y de arresto domiciliario es brutal.
Entonces, es muy duro y las condiciones para salir de él no están claras. Esto no es para exacerbar las críticas al gobierno, ni para hacer posturas antisistema que ya sabemos que están por ahí, ¿vale? No, no, esto es para responsabilizarnos todos, corresponsabilizarnos en las salidas y la tecnología que vamos a utilizar para esas salidas, ¿vale? Una pregunta y ya damos paso al chat y termino y te prometo que ya vamos al chat a saco. Y la última para cerrar es, hablando del plano económico, de la compraventa de datos y demás, ¿cómo es posible que desde mediados de febrero hasta principios de abril, cuando coincide que gran parte de la población mundial está confinada, las acciones de Google, de Facebook y de Microsoft caigan de una manera tan brutal como ha ocurrido? A ver, yo de este dato no lo sé y me parece realmente, me parece extraño en la medida en la que el uso de estas herramientas es mayor que nunca. Como he dicho, ninguna comunidad ha sido capaz, ni científica, ni de grupo de estados, ha sido capaz de dar con una API o de ofrecer una API antes que ellos. Esto demuestra que van muy por delante en la capacidad de implementar y desarrollar nuevas herramientas. Entonces, la valorización de estas empresas es estratosférica. Están demostrando que son ellos los únicos que pueden adquirir una visión, un mapa, cartografiar globalmente esta enfermedad y los únicos con alcance como para poner, por ejemplo, prioridad, esta vez sí, porque se dan cuenta de la trascendencia de los hechos, en los vídeos de YouTube, lo está haciendo Google, ¿no? O sea, destacando todo el tiempo lo que son las comunicaciones, al menos, de los gobiernos democráticamente elegidos. Otra cosa es que lo hagan bien o lo hagan mal, pero por lo menos ellos, no unos indocumentados o unos dictadorzuelos o una gente que simple y llanamente hace negocio y quiere hacer más negocio, ¿vale? Entonces, bueno, esto es muy interesante, Andrea, en el sentido de que estas industrias, después de las críticas que se le venían haciendo por realmente llevar a cabo un negocio sucio con nuestros datos, que incumplía, que iba mucho más allá de lo que nosotros creíamos que eran los términos de uso que nos hacían firmar, pues en fin, esta gente tiene ahora, insisto, un poder de proyección y un poder de intervención infinitamente superior al que tenía antes. Y además, en todos y en cada uno de nuestros aspectos vitales. Llámese educación, llámese consumo, llámese todo, o sea, todo. Absolutamente todo. Vamos a estar mediados. Hasta nuestras relaciones sexuales, quiero decir, cómo se han mantenido las relaciones afectivas en este periodo de confinamiento. Y además, insisto, nos tenemos que acostumbrar a que este va a ser el panorama, no a que esta va a ser la manera de afrontarlo, pero que este va a ser el panorama. Deberíamos de pensar seriamente y de una forma madura que, bueno, si lo está siendo en Asia, aquí o cambiamos mucho, muchísimo, o a corto plazo vamos a tener que vivir en estas situaciones. Bueno, por aquí me preguntan algunas cosas. Sí. Lo que pasa es que yo no tengo forma de escribir en el live comments. No pasa nada, le respondemos de palabra y queda grabado así para la posteridad también. Andrea MG. Pregunta, exacto, que cómo puede asegurarse esta privacidad y control de datos en la mayoría de las personas que no conocen cómo se utilizan sus datos y para qué. ¿Qué medidas podrían tomarse para cambiar esa desinformación? Bien, lo he dicho previamente. O sea, esto... a ver, el mayor problema que tenemos actualmente es que la inmensa mayoría de los usuarios y la inmensa mayoría de sus representantes políticos no tienen ni repajolera idea de las cualidades políticas de la tecnología que utilizan. Simple y llanamente no las conocen. Hay gente que cree todavía que lo que se dice por aquí no queda registrado en ningún lado. Hay gente que cree que la nube es algo etéreo y que no es un servidor con un dueño determinado y unos protocolos determinados de análisis.
Hay gente que no sabe que esta es la tecnología que permite registrar y analizar en tiempo real todo y cada una de las interacciones que podemos hacer en muchísimos planos. Daros cuenta que yo actualmente estoy transmitiendo un montón de información a través de lo que estáis viendo. Y hay medios de analizarlo y de ponerlo en relación con otros muchísimos macrodatos de los que tengo. Me estoy exponiendo, me estoy desnudando, literalmente, ¿vale? Sobre todo porque no me ha dado tiempo a mirar los settings, no sé vosotras, pero yo desde luego no he podido verlos en esta ocasión y con lo cual yo no sé si ya, por ejemplo, están haciendo reconocimiento facial ahora actualmente con el archivo que tengo de fotos y por lo tanto, en fin, tienen muchísimo más información de otros muchísimos periodos de mi vida, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, las medidas están claras. Las vuelvo a repetir, ¿de acuerdo? Descentralización, código abierto y posibilidad de ejercer la voluntariedad hasta sus últimas consecuencias y, por lo tanto, abandonar la monitorización y abandonar determinados usos que se pueden hacer de esos datos y lo que dicen ellos cuando desarrollan tecnología diferente, matar la app y matar la base de datos de la app. O esto se hace y además se plantea como la última y el último paso una vez cumplidos todos los anteriores o que se dejen de rollos. Que se dejen de rollos porque, insisto, se van a viciar y nos vamos a acostumbrar y el mundo será bastante peor. Pregunta por aquí Raúl Villegas, que es un miembro de la asociación también, que si consideras que somos realmente capaces de limpiar el rastro de datos que dejamos en la red. ¿Hemos entregado demasiados? No se puede. O sea, a ver, no se puede. Lo que sí tú puedes... Aquí tenemos dos opciones, ¿vale? Ya que nos están recogiendo datos, ya que estamos formando gigantescas bases de datos sobre todos y cada uno de los aspectos de nuestra psicobiografía, porque no es únicamente lo que se ve, sino también lo que están transmitiendo mi manera de mirar, mis ojeras de esta última noche, en fin, lo que sea, ¿vale? Aquí tenemos que decidir quién quieres que use esos datos, con qué fines y con qué límites. Raúl y los demás, eso es lo que tenemos que decidir. Si a mí un gobierno me viene y me dice, mira, hemos logrado esto, ahora para la siguiente fase de ataque de la pandemia necesitamos esto. Y esto va a servir para esto. Y además son datos que van a quedar aquí y tú vas a poder cepillártelos y van a estar en abierto. Y los vamos a abrir también a la comunidad científica. Tú los produces, tú los disfrutas. Pues son bastante más garantías que si, ala, venga, app. Y como la borres, ya no te funciona el sistema operativo, que es lo que te hacen con las apps que te están rastreando en el móvil actualmente y que te ocupan el 40% de la batería, que encima pagas. Es abracadabrante. A ver, que tal como han funcionado los estados autoritarios y no autoritarios, quiero decir, en 2013 Edward Snowden dijo que las democracias espiaban entre ellas como malditas, como adictas, y a los ciudadanos irrestrictamente, y que sin presunción ninguna de culpabilidad ni nada, o sea, masivo. O sea, llevamos 7 años viviendo con la conciencia de todo esto, ¿vale? Decidamos de una vez por todas. Decidamos, por favor, políticamente, después de un debate sosegado, después de analizar seriamente cuál es la situación, cuáles son los costes, los beneficios y nuestras garantías. ¿Vale? Si no lo hacemos, llevamos todas las de perder, como nos ha estado ocurriendo hasta ahora. Claramente hemos perdido, ¿no? ¿Vosotros conocéis alguna otra población a la que le hayan dicho quieto parado en casa durante 50 días? Y venga, sí, te ponemos porno gratis en Pornhub, ¿vale? Tienes porno gratis, te bajamos la cuenta de Netflix y no te preocupes que ya te daremos un salario vital. Si les va a salir muy barato. Uy, como sigamos con esta simetría y aceptándola, nos vamos
Por lo tanto, ¿qué? Redes nuevas, descentralizadas. Por favor, lo hemos visto en Hong Kong, lo hemos visto en las últimas movilizaciones digitales masivas en este país, el Tsunami Democratic. Era con la tecnología de Bluetooth y era con redes descentralizadas en las cuales uno además necesita conocer personalmente y le da tanta o más importancia al conocimiento personal. Preguntad en las evoluciones de las sombrillas en Hong Kong, ¿no? En fin, la gente sigue investigando y la gente sigue desarrollando tecnología emancipatoria, ¿vale? Bueno, no sé. Y si quieres, te iba a decir de leer la de Luis, si quieres, la de Luis Sí, Rey, sí, claro que sí. de cómo podemos prepararnos para este nuevo panorama. Puede ser que la censura crezca, por ejemplo, de libros y artículos que no le interesan a gobiernos o empresas. Deberíamos empezar a almacenar datos, crear nuevas bibliotecas personales, nuevas fuentes de conocimiento, bibliotecas online en las que tengamos todo lo que necesitamos para un futuro distópico. A ver, no, esto sigue la lógica de la acumulación, ¿de acuerdo? Y la lógica ahora tiene que ser diferente, que es la de compartir. ¿Qué queremos? ¿Búnkeres? Hemos aceptado ya que vamos a vivir en búnkeres y que por lo tanto tenemos que abastecernos. Hombre, yo antes intentaría otras cosas, por ejemplo, construir casas comunes. Y esto va más allá de una metáfora. Va más allá de una metáfora. Y es politizar realidades que se están dando. La inmensa mayoría estabais o compartís piso porque no os podéis ya permitir uno propio. Y no solo cuando estudiáis, sino también cuando trabajáis. A ver, se ha cortado no solo cuando estudiáis, sino también cuando trabajáis, ¿no? O incluso cuando os enamoráis y empezáis una vida en pareja. Hay que compartir y compartir y compartir, porque esa es la lógica, ¿vale? La lógica es tecnologías y prácticas no privativas, ¿vale? Yo creo que eso te plantea otro futuro y es un futuro que es utópico y es un futuro que existió, pero es un futuro al cual serán eliminados los portavoces y los representantes. Yo en el 2016, como despedida casi de lo que podía escribir para los estudiantes estrictamente de periodismo, escribí algo que se llamaba El Cuarto Poder en Red. Lo tenéis en mi web, victorsanpedro.com, El Cuarto Poder en Red. Ahí se hace una apuesta muy fuerte porque construyamos redes de información mancomunada, las audiencias, los públicos, las comunidades y los periodistas y las periodistas, ¿vale? Que reconozcamos el valor que tienen para ofrecernos un espacio de debate donde podamos reconocer nuestros intereses y defenderlos, ¿vale? Esa es una lógica completamente diferente. Aquí no hay exclusivas, aquí el enfoque es transnacional. Es importantísimo cambiar el chip. Olvídate de construir búnkeres, porque entonces tendrás un problema. Nunca los vas a solucionar del todo, ¿vale? Que será como defenderte de los mercenarios que están blindando ese búnker, porque cuando a ellos se les acabe la comida, van a pedir la tuya. No sé, vete de nuevo Mad Max e intenta pensar en otro futuro diferente. Yo diría eso. Luego, ¿que va a haber más censura? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Si va a haber más capacidad de anticipación, de monitoreo, ¿eso en qué deriva? Primero que yo me voy a autocensurar y que me voy a cortar, ¿no? No sé ni siquiera cómo me atrevo a hablar con gente que no conozco, una herramienta que no conozco, con un repositorio que no conozco, porque soy un insensato. Bueno, porque sois de la USAL, la mayoría porque me habéis invitado y Andrea ha demostrado, vamos, una paciencia infinita para al final este momento y tal, quiero decir, por eso lo estoy haciendo, pero a ver, creo que hay que cambiar el chip y si estos momentos de encierro y los que nos quedan no sirven para eso, es que los hemos aprovechado bastante mal, pero bueno, no es para profundizar en lo mismo, es para cambiar realmente, ¿no? Pues si quieres podemos con una pregunta que plantean en el chat.
Y así ya, como llevamos un rato y hemos abordado desde tantas perspectivas, la internacional, la nacional, la del pasado, la del futuro, pues yo creo que es una buena forma de ir cerrando. Dice que quisiera decir algo fuera de lo común. Si necesitamos comunidad, ¿por qué teletrabajo? Si necesitamos cultura, ¿por qué aculturalismo? Si queremos desconectar. Bueno, a mí me cuesta entender esta pregunta, la llevo intentando descifrar desde hace tiempo. A mí Entonces, también le he dado varias vueltas, pero bueno, a lo mejor yo no sé si se plantea, a lo mejor desde la perspectiva de que, bueno, si nos lo puede aclarar en el chat, se lo agradecemos, pero a lo mejor quiere referirse a un cambio dentro de la red o algo así, no lo sé, no estoy muy segura. bueno, yo lo que entiendo, lo que puedo hablar aquí, David González, de lo que tú sugieres, es un poco algo que yo creo que lo dije. Lo que pasa es no sé si era en el otro link o en esta conexión o en la anterior. A ver, yo creo que ha quedado bastante claro que no necesitamos tantas horas de aula ni tantas horas de fábrica. La cuestión es si vamos a desplazar esas horas a nuestros espacios y a nuestros ámbitos sociales y domésticos para encima incrementarlas, que es lo que nos ha pasado. Es lo que nos ha pasado. A mí, mi gente lo que me dice es, joder, no paro de trabajar. Mis compañeros están agotados intentando hacer teleeducación cuando no estaban formados, cuando las plataformas, cuando los temarios no están adaptados, etcétera. Mi compañera y madre de mis hijos está derrumbada de trabajo, nunca ha trabajado tanto, no ha habido vacaciones. Entonces, ¿qué tipo de teletrabajo queremos? Yo quiero un teletrabajo que se parezca mucho al trabajo presencial que siempre he querido, centrado en mis intereses, para desarrollar yo mis mejores actitudes, o al menos aquellas que encuentro más receptividad, para colaborar también en el desarrollo comunitario y el mínimo tiempo posible, la verdad, porque a mí el ocio, el deporte y el dolce far niente también me encantan, aunque me sea difícil a veces entrar en esa onda. Yo quiero trabajar menos horas. Yo quiero trabajar en lo que me gusta y con la gente que me gusta. Si reorientamos el teletrabajo en ese sentido, yo hasta estoy, dispuestísimo a rebajar en la mitad mi sueldo, porque entre otras cosas tendría muchos placeres no económicos satisfechos, ¿no? En fin, pensemos seriamente, porque si no, ¿y cómo queremos estructurar y qué propiedades le queremos dar a estas, no sé cómo decirte, a estas nuevas tecnologías que están alterando tantísimo nuestra vida? Si es para profundizar en los sentidos en los que veníamos trabajando, yo creo que lo único que vamos a hacer va a ser cavar todavía más nuestra tumba y acelerar el proceso de extinción, hablando pronto y claro, de extinción, ¿no? De colapso. No lo sé, pensároslo, ¿vale? Porque las estrategias que ellos han desarrollado, y cuando digo ellos han desarrollado son los regímenes políticos en curso, pues son bastante claros. Y es monitorización o bien por parte del Estado o bien por parte del capital de las grandes empresas. China, Corea del Sur. Ya está. ¿Os queréis quedar con esos dos modelos? ¿Cabe construir otro? Si queremos construir otro, entonces tenemos que ir a las arquitecturas y a los códigos, a las prácticas digitales que estamos haciendo ahora y alterarlas por completo. Con lógicas, insisto, y herramientas y valores diferentes. Y nada más. ¿Dónde me Pues la podéis...? verdad, Sí, yo no hay nada más. vale. Yo ¿Dónde podemos simplemente contactar contigo y esas cosas? podéis contactar conmigo en el correo victor.sanpedro, mi nombre y mi apellido, @URJC, es la universidad donde enseño, Universidad Rey Juan Carlos, urjc.es. Ahí me encontráis. Y también en victorsanpedro.com. Mi nombre y mi primer apellido.com.
Ahí tenéis una página web y un medio de contacto. Y luego si miráis Views Socials desde Barcelona, me preguntaba, ¿dónde te puedo seguir? Pues por aquí. Y nada, para mí será un enorme placer seguir interactuando con vosotros y en cuanto acabe el encierro, pues organizar algo presencial, que es como realmente se comparten las cosas. Aunque, combinado con esto, y yo llevo dando clases, pues eso, ya 5 años, solo clases de grado, solo a distancia, creo que es maravilloso. Y la pena y el verdadero dolor que tengo es no poderlas combinar mensualmente con encuentros y seminarios personales, ¿no? Y presenciales. Pero bueno, y conste que no lo hago porque sería muy discriminatorio para aquellos alumnos que no son de Madrid viviendo yo aquí, ¿no? Pero bueno, en esas estamos. Que os agradezco muchísimo Pues la verdad que la ocasión de charlar. eternamente agradecidos a ti, Víctor, que también te hemos traído de cabeza con primero Salamanca, luego online, luego se nos cae la red. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Gracias a la asociación, como dijimos, tenemos redes sociales por si nos queréis seguir también, Instagram, Facebook, Twitter. Y si hay ahí algo que te hayas dejado en el tintero, Víctor, pues es el momento, nos lo compartes. Nada, que yo creo que, y esta no es la típica arenga del profesor ya un poco viejuno que le dice a sus alumnos, si vosotros no lo hacéis, nadie lo hará y tal. Pero, porras, creo que los hechos confirman que sois la generación que lo puede hacer. No sé si va a haber más generaciones. A ver, que tengo hijos con la mitad de años, por ejemplo, pueda tener Andrea, imagino que muchos de los que estéis ahora conectadas y tal, ¿no? Pero, y espero que vivan una larga y fructuosa y fructífera vida, ¿no? Pero yo no sé lo que habéis sentido en los momentos más bajos de este confinamiento y tal, pero a lo mejor no eran alucinaciones. Insisto, lo que hace un año nos hubieran planteado como una teleserie, inmediatamente diríamos, anda, cámbiame de capítulo, que además esto ya me lo sé, esto ya lo he visto, esto es ficción, ¿vale? Y luego habríamos pensado, y si fuera realidad yo no lo aguantaba. Nuestra vida no es mejor, nuestra vida es infinitamente peor antes de que hubiera empezado el confinamiento. Y a mí lo único que me preocuparía es que esta generación, en vez de tener la sensación de Dios, a mí no me vuelven a meter en el mismo sitio, en la misma escuela, con los mismos métodos educativos, con las mismas, en fin, becas, con las mismas prácticas, con los mismos horizontes vitales que cuando me encerraron aquí. Joder, como lo hagáis, no vamos a tener en quien apoyar lo que es un cambio que ya no es. Es que es urgente, es que es necesario. Y es un cambio radical, ¿eh? Es un cambio de raíz. Es un cambio que no admite muchas medias tintas. Así que, nada, conservemos la lucidez y la energía de juntarnos, de seguir hablándonos y de construir ese mundo al que tenemos derecho y salir de este cuanto antes y mejor. Totalmente. Pues muchas gracias, Víctor. Nos despedimos a todos los que estáis en directo ahora y los que nos veráis en diferido. Así que nada, seguimos con el proyecto y gracias. Hasta luego. Pues nada, buen ejercicio físico, buena meditación, buena cena y buena peli o buen libro, ¿no? Que es lo que nos queda. Y buena compañía, por supuesto. Exacto. Chao, un placer. Chao, chao. Hasta luego. Gracias por todo, de verdad.